Buenas tardes, mi nombre es Andrés David Martínez Coronado, soy estudiante en el ICEST en la Facultad de Medicina y hoy voy a hablar sobre la terminología médica. Bueno, la definición o el propósito de la terminología médica es explicar en términos precisos los complejos conceptos que hay en el mundo de la medicina para así facilitar la comunicación internacional en la medicina. Bueno, el origen de la terminología médica. La terminología médica o lengua médica proviene del griego. Casi todas las palabras, o su mayoría, tienen una raíz griega, y esto se debe a que el griego tiene una estructura lingüística apta de expresar concisa y exactamente nociones que son difíciles de explicar en otra lengua. Bueno, ahora sobre el origen de la terminología médica. Ya dijimos que los términos la raíz proviene del griego. Eso se debe a que los griegos hicieron enormes conjuntos de textos sobre la medicina y eran grandes investigadores de la naturaleza y del cuerpo humano. También, esos textos, aunque la cultura griega colapsara, se seguían utilizando. Y en la Roma, cuando los latinos querían dedicarse al campo de la medicina, tenían que escribir sus tratados en griego. Bueno, para entender un poco mejor la historia de la terminología, la vamos a dividir en cinco. La primera va a ser la Grecia clásica, que fue en el siglo V a.C. La segunda va a ser época helenística en el siglo III a.C. La tercera va a ser Imperio Romano en el siglo I a.C. La cuarta va a ser la Edad Media en el siglo XI y la quinta va a ser la Edad Moderna en el siglo XVII. Bueno, en la Grecia clásica, en el siglo V a.C., todos los textos médicos griegos fueron los tratados de Hipócrates. Bueno, la siguiente, la 2, la época helenística en el siglo III a.C., después de la conquista de Alejandro Magno, la ciencia médica avanzó gracias a los estudios de Herófilo y Erasístrato, que realizaron estudios anatómicos a cadáveres de humanos y animales. Bueno, la tercera parte es el Imperio Romano, que es en el siglo I a.C. Ya en la época de Roma se siguieron utilizando tratados médicos y farmacológicos en griego. Las obras más destacadas son de Dioscórides, que hablaban sobre plantas medicinales y tóxicas. Pero los términos médicos oficiales, por así decirlo, fueron llevados a cabo por Galeno, un médico griego que hizo más de 400 obras. Muchas de ellas se perdieron, pero también las siguieron utilizando a lo largo de la Edad Media e incluso un poco después. En la misma época romana, las invasiones bárbaras al Imperio Romano Occidental hicieron que el saber médico griego quedara confinado al oriente y en occidente se dejó de usar el, el griego. Bueno, la parte 4 es la Edad Media, que es el siglo XI. Aquí los encargados de transmitir el saber médico griego fueron los árabes. La obra más fundamental, se me fue la palabra, para la ciencia médica fue el Canon de la medicina, que fue escrito por el médico persa Ibn Sina, también conocido como Avicena, perdón. También en la Edad Media hubo una tendencia llamada galenismo humanista, que ésta propició el desplazamiento del léxico árabe al griego. Bueno, y para terminar, la Edad Moderna en el siglo XVII, el diccionario fundamental es el llamado Lexicon Medicum Graeco-Latinum, que fue escrito por el latín Bartolomeo Castelli en 1607. Bueno, y para afinar, las aplicaciones de la terminología médica son más que nada en el área de medicina. Por ejemplo, un médico lo utiliza más en su trabajo porque es cómo se va a comunicar con los demás doctores
o cómo se va a comunicar con los enfermeros. Casi no se aplica la terminología médica con pacientes porque no están capacitados para entenderla. Aquí está la cita APA.